ser encargada de presentar a nuestra invitada de hoy. Para mí es un honor enorme presentar a Almudena Hernando, porque hace mucho tiempo que dialogo con sus textos que me han inspirado muchísimo y que me parecen fundamentales para comprender pues, las identidades de los hombres y mujeres contemporáneos. Almudena, voy a ser muy breve porque lo importante, hemos venido a escucharla a ella y sobre todo a debatir luego con ella. Sé que hay un grupo de debate que está por ahí, María Jesús, que ha trabajado los textos del libro de Almudena que presentamos hoy, La fantasía de la individualidad. Entonces yo quiero ser muy breve, solamente dar algunas pistas para lo que nos vamos a encontrar en su conferencia. Almudena Hernando Gonzalo nació en Madrid, no voy a decir el año. Es arqueóloga y profesora titular de prehistoria de la Universidad Complutense, y en esta misma universidad forma parte del Instituto de Investigaciones Feministas. Es además investigadora, hace trabajo de campo, hace mucho tiempo que está haciendo este trabajo con distintos grupos indígenas, entre ellos los Quechí, no sé si se pronuncia, de Guatemala, los Agua del Amazonas brasileño, y actualmente acaba de terminar, me decía, en Etiopía con dos grupos indígenas, Gumut y Datsin. Vamos a presentar un libro, La fantasía de la invulnerabilidad, que yo creo que es el eje central de su obra, que me corrija ella si no es así, y que para iniciarlo voy a entresacar de él algunos de los conceptos que Almudena plantea. En primer lugar, ella dice no confiar en las apariencias y interesarle mucho ir más allá de la mera apariencia. Dice que no sabe si tendrá que ver con que es melliza de otra mujer y que su madre las vestía iguales a ella, a su hermana melliza y a las otras hermanas. Quizá por esto también sea la necesidad grande que tiene Almudena de investigar amplia y profundamente las cuestiones de la identidad y los mecanismos de construcción identitaria, es decir, la genealogía de la identidad. Es así que la arqueología le enseñó a bucear en las raíces y en la lógica que da sentido a los procesos visibles, seguramente para saber quién eras, ¿no? Para saber cómo diferenciarse, ¿no?, de tantas ropas iguales a la que ella llevaba. Dice que confía más en lo que las personas hacen que en lo que las personas dicen, e introduce el concepto de negación, que me parece muy importante en el desarrollo de su obra. El concepto de negación, no voy a entrar en él porque ya va a entrar sobradamente en él. Otro concepto también vertebrador de su pensamiento es el concepto de disociación, especialmente utilizado en lo que sería, desde la Ilustración, un poco alcanza su acmé, la disociación entre razón y emoción. Yo creo que Almudena batalla, es casi una activista, una militancia contra esa profunda disociación que tanto daño ha hecho en Occidente entre razón y emoción, y que intenta salvar ese abismo que el orden disociado patriarcal ha establecido en nuestras sociedades mediante un concepto muy interesante, que estoy segura que va a salir tanto en su conferencia como en el coloquio, que es el de individualidad independiente. Clave, a mi entender en su obra, y a su entender clave en la construcción de unas relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, tanto actuales como en el futuro. Conceptos que Almudena maneja, que para mí han sido enormemente explicativos y elocuentes del orden en el que nos desenvolvemos actualmente, es en el concepto de identidad relacional, de identidad racional, hegemónica e individualidad dependiente e independiente, y el que da origen y título al libro, el de la fantasía de la individualidad. Que brevemente significa esa fantasía, esa ilusión, si queréis, de que individualmente, en soledad, podemos sostenernos, contra la cual Almudena ha levantado todo este edificio teórico. Hemos venido aquí para escucharla y es lo que vamos a hacer a continuación, darle la palabra a ella y que nos
nos ilumine con un saber largo tiempo construido y que además es un trabajo que está en proceso porque ella va a seguir trabajando sobre estos temas a lo largo de su... hasta que puedas. Hasta que la vida lo permita. Hasta que la vida lo permita. Bueno, pues te dejo la palabra. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Cartagena y a Patricio en particular. Y muchas gracias a vosotros por la asistencia. Os voy a llamar de tú, si me permitís. Bueno, es un gusto para mí estar en Cartagena, que nunca había estado, así que voy a aprovechar mañana para ver Cartagena, que es, bueno, que me apetece un montón, muy interesante para una arqueóloga, ¿no?, que está en Cartagena. Bueno, os voy a contar el argumento del libro, básicamente, y os voy a hacer una versión un poco resumida, porque para que pueda haber luego coloquio, que es lo que puede ser más interesante, ¿no? Así que espero que queden claros los conceptos que voy a manejar, y si no queda claro alguno, pues luego lo desarrollamos más, porque he intentado como así sintetizar algunas cosas. Bueno, para entender cuál es el argumento que yo desarrollo, cómo creo yo que se ha construido la entidad humana, lo que hay que entender para empezar es que vivimos en un universo que es demasiado complejo. Vivimos en un universo que está integrado por una cantidad inasumible de fenómenos que se relacionan entre sí de forma absolutamente compleja. Y que si el ser humano tuviera presente toda la complejidad del universo en el que vive, se bloquearía, se llenaría de angustia, porque se daría cuenta de que no puede controlar el universo. Y eso nos impediría sobrevivir. Sin embargo, ningún grupo humano se bloquea, ningún grupo humano se muere de angustia. De hecho, cuanto menos control material se tiene del mundo, menos angustia se genera. Un cazador-recolector no tiene ninguna angustia. ¿Por qué? Porque nos hacemos ideas del mundo que siempre están a la medida de nuestra capacidad de controlar el mundo. Es decir, nos construimos una imagen de lo que es la realidad que siempre está a la medida de nuestra capacidad de construirlo. Y dependiendo de cuál es la idea que nos hacemos de lo que es la realidad, nos hacemos una idea de lo que somos nosotros en esa realidad. Y estos son los mecanismos de la identidad. Los mecanismos de la identidad lo que te dicen es qué es el mundo en el que vives y cómo eres tú en ese mundo, quién eres tú en ese mundo. De forma que siempre se te devuelve la misma convicción de que estás seguro y vas a sobrevivir. Tú eres el grupo elegido para sobrevivir. Eso es lo que hacen los mecanismos de la identidad. Para conseguir que tengamos esta seguridad ontológica, hay un mecanismo que es completamente imprescindible. Yo os pongo aquí, es imprescindible. Esto no sé si me funciona, es que esto es un sistema distinto del mío y no... El imprescindible tenía que sobresalir y que agrandarse, pero este mecanismo, el programa que hay aquí no funciona igual. Hay un mecanismo que es imprescindible para que nosotros realmente podamos construir la sensación de que estamos seguros, que es estar vinculados a un grupo de pertenencia, tener la sensación de que no estamos solos frente al universo, que somos parte de una unidad mayor que nosotros mismos, ¿no? Pero esto no siempre se reconoce. Se reconoce más, os pongo aquí, cuanto menor control material se tiene del mundo. Cuanto menos control tienes, más reconoces que necesitas pertenecer a un grupo. Pero cuanto mayor control material se tiene del mundo, menos se reconoce esa necesidad. De hecho, en la historia se ha ido generando, a medida que la gente hacía cosas distintas. Os digo, yo soy arqueóloga, o sea, yo estoy especializada en el origen, ¿no?, de la humanidad, en la prehistoria, soy profesora de prehistoria. Al principio no había división de funciones, nadie hacía cosas diferentes, pero poco a poco la gente va surgiendo gente, hombres en particular, que van haciendo cosas diferentes. A medida que vas teniendo gente que hace funciones distintas, que tiene trabajos especializados, se va controlando más el mundo y empieza a aparecer un tipo de identidad que es la identidad de que yo soy diferente de los demás, yo me siento diferente, es la identidad del yo. Yo me siento diferente y yo tengo control porque entiendo y controlo más el mundo. Esta identidad del yo, que es un proceso histórico que se va a concretar, fijaros que el concepto de individuo solo se identifica con el concepto de persona en el siglo XVII, solo entonces,
Pero una persona se puede concebir, la mayoría de los hombres se pueden concebir como sujetos aislados por esta sensación de poder y de control. Esta identidad del yo no reconoce que necesitas al grupo. El yo es una identidad en la que yo empiezo y acabo en mí mismo. No reconoce que necesitas el grupo. Sin embargo, por no reconocerlo, se deja de necesitar al grupo. Y entender cómo ha sido posible que a lo largo de la historia se haya producido esta fantasía, por eso yo titulo el libro La fantasía de la individualidad, de que podamos sentir que nosotros somos seres aislados, cuando no podemos concebirnos así, porque eso nos haría evidente que no tenemos control sobre el mundo, que somos impotentes, que no podemos controlar nada, si de verdad nos situáramos solos frente al mundo. Comprender cómo es posible que nos hayamos hecho esa idea del yo, ocultando la necesidad de pertenencia al grupo, es entender cómo se ha construido la identidad de género y es entender, en mi opinión, lo que es el orden neoliberal, ¿no? En qué sociedad estamos viviendo. Y eso es lo que os voy a intentar explicar de la forma así más sintética que puedo. Vamos a empezar a situarnos en aquellos grupos que debieron ser los que protagonizaron todo el inicio de las trayectorias históricas, donde no había división de funciones ni especialización del trabajo de nadie. O sea, todos los hombres hacían lo mismo, todas las mujeres hacían lo mismo. Esto es lo que pasa actualmente en grupos de cazadores-recolectores. Yo he tenido un proyecto en Brasil con grupos del Amazonas, con cazadores, ¿no?, de arco y flechas, que no son estos, son otros, pero donde no había ni un chamán. O sea, nadie hacía nada diferente de los demás. Todos los hombres hacían lo mismo, salían a cazar y las mujeres hacían lo mismo, ¿no?, y entre ellas. Así que la identidad no se construye por la sensación de que yo soy diferente de alguien, porque no son diferentes, no quieren ser diferentes. Porque además, como no tienen desarrollo tecnológico, ni tienen escritura, ni tienen ciencia, no entienden las mecánicas del mundo a través de dinámicas científicas. No tienen sensación de que controlan la naturaleza. Así que ellos construyen la identidad solo a través de este sentimiento de pertenencia. Ellos construyen la identidad sintiendo que ellos son solamente parte del grupo al que pertenecen. No son nadie distinto entre sí. Y esto se visibiliza a través del cuerpo, de una apariencia uniforme, de la cultura material que utilizan, de los objetos, de las acciones que hacen, ¿no? Todos hacen lo mismo y todos parecen igual. Y ellos saben quiénes son porque con el cuerpo se visibilizan igual que los demás. Esto es lo que yo llamo identidad relacional. Esta identidad, que es la identidad de pertenencia, la tenemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que en el proceso histórico fue apareciendo la individualidad y a esta identidad se fue superponiendo la individualidad. Y cuando empieza a aparecer la individualidad, lo único que se ve es la individualidad, pero todos seguimos actuando identidad relacional. La identidad relacional, que es la única que tiene esta gente que no tiene individualidad, que aquí en ellos se ve mucho mejor, ¿no? La identidad relacional, os digo, se actúa, no es una identidad que se piensa a sí misma, no es reflexiva. Simplemente la actuamos a través del cuerpo. Por ejemplo, yo llego aquí a Murcia y aquí se habla con un acento que es distinto, porque el cuerpo te está diciendo, esta persona pertenece a un grupo que es a la gente de Murcia. O tenemos objetos que nos identifican como pertenecientes, las modas, lo que sea, ¿no?, como pertenecientes a un grupo. O, por ejemplo, yo cuando voy a Etiopía, en Etiopía cuando te saluda la gente, pues te dan el hombro, o sea, te dan la mano y el hombro, ¿no? Y yo ves a alguien que te da el hombro y dices, es de Etiopía, ¿no? O ves a alguien que, yo voy a Argentina y te dan un beso, ¿no? Aquí nos damos 2 besos, ¿no? Porque el cuerpo siempre te está expresando, te está actuando el grupo al que perteneces, ¿entendéis? Es algo que no pasa por la mente, no es una cosa que hagamos conscientemente, pero con el cuerpo y con los objetos que utilizamos nos estamos ascribiendo a un grupo. Vale, en las personas que no tienen individualidad porque no hay diferenciación de funciones, es la única identidad que tienen, ¿vale? Ellos saben quiénes son porque son iguales a los demás y eso se visibiliza con un cuerpo común. Por ejemplo, habréis visto a los Yanomami, muchas veces más conocidos, ¿no?, que los Soe.
que ellos se ponen esto así en estos palitos, o habéis visto, o os enseño ahora, esto es un grupo que eran, vamos, a mí me parecía maravilloso, que trabajó con ellos un compañero argentino, Gustavo Politis, pero ahora están ya en cinturones de pobreza, bueno, están en Colombia, los Nukak. Los Nukak se depilaban toda la cara, ves que no tienen cejas ni tienen nada, ¿no? Y con una savia de un árbol se depilan toda la cara y se cortan el pelo así muy cortito. Así que una persona Nukak sabe quién es porque es igual a los Nukak, porque parece igual a los Nukak, porque los Nukak cazan con cerbatana, pues porque los hombres cazan con cerbatana, ¿no? Los Agua con los que yo he trabajado cazan con arco y flechas, pero es un tipo de arco y flechas. Y tú sabes quién eres porque eres igual a los demás y porque utilizas los mismos objetos que los demás y tienes las mismas acciones que los demás. Estas son chicas Datsin. Este es el grupo con el que ha dicho Lola que tenía un proyecto en Etiopía ahora, que se acaba este año. Pues estas son mujeres Datsin, ¿no? Que para ellas las cuentas de colores son fundamentales y tú ves a una mujer Datsin y sabes que es una mujer Datsin, ¿no? Por la apariencia común. Bueno, os digo, la identidad relacional se construye de forma no consciente a través del cuerpo, de las acciones, de los objetos y de los vínculos que tienes, ¿no? Os pongo un ejemplo de un libro de un antropólogo francés, Lénard, la traducción en español es del año 97, pero el libro es del año 40 y pico, que trabajaba con cómo se construía la idea de persona entre los habitantes de Nueva Caledonia, que son horticultores, son agricultores, pero de palo cavador, o sea, no intensifican la producción, es como si fueran cazadores-recolectores. Y él investiga cuál es la construcción que ellos se hacen de qué es una persona, ¿no? Y dice, a ver, un canaco, ¿no? Dice, existe únicamente en la medida en que ejerce su función en el juego de sus relaciones. No se sitúa sino por relación a ellas. Si se quiere indicar en un esquema, no sería un punto al que habría que señalar con ego, ¿eh? Este es el esquema. No sería un punto al que habría que señalar con ego, o sea, con esta persona es ella, ¿no? Sino trazos diversos que marcaran relaciones a B, a C, a D, a E, a F, etc. Cada trazo correspondería a él y su padre, él y su tío, él y su mujer, él y su prima, él y su clan, etc. Y en el centro de estos rayos, un vacío que se puede circunscribir con las A, que marcan el punto de partida de las relaciones. Estas A son réplicas de su cuerpo. El lugar vacío es él, y él es que tiene un nombre. O sea, ¿quién es esta persona? Esto es lo de los pueblos, ¿no? ¿Quién es esta persona? Es la de fulanito, ¿no? ¿Quién es esta persona? No dices, esta es la que hizo esto que es diferente de todos los demás. No. ¿Quién es esta persona? Es la hermana de su hermano, la hija de su padre, la esposa de su marido. O el padre de su hijo, el hermano de su hermana. Y dice Lénard, suprimamos alrededor de estas A repetidas, quitémosle las relaciones. Suprimamos todas las relaciones que le aureolan como rayos. Y todo hombre en A será incapaz de colocarse fuera de estas relaciones. No se podría, en este vacío circunscrito por la SA, que es el cuerpo, situar ningún ego. Ningún miembro del grupo se mostraría capaz de aceptar ese lugar, de nombrarse, de decir, yo soy, yo actúo. Actuará Wiri al azar, o al sumo se lamentará, o como Wiri, soy personaje perdido. O sea, una persona que no tiene identidad del yo, que solo tiene identidad relacional, si tú le quitas las relaciones, no sabe quién es. Esto a nosotros nos es muy difícil de comprender, de entender, porque nosotros nos pueden ser muy importantes las relaciones, pero tenemos una idea de quiénes somos individualizadamente, quiénes somos cada uno de nosotros mismos, ¿no? Pues para mí las relaciones son fundamentales, pero si te las quitan, tú sigues sabiendo quién eres. Pero lo que dice Lénard y lo que yo os voy a decir, en este tipo de identidad, cuando no hay identidad del yo, si tú quitas las relaciones, la gente no sabe quién es. Lo que voy a sostener es que este tipo de identidad, como os estoy diciendo, es el que tenían hombres y mujeres al principio de todas las trayectorias históricas, igual que ahora lo tienen los cazadores-recolectores. Y sin embargo, que poco a poco los hombres se fueron individualizando. Y las que se quedaron con este tipo de identidad fueron las mujeres. Y a esto es a lo que le llamamos identidad de género femenina. ¿Qué han sido las mujeres hasta llegar a la modernidad? Han sido las hijas de su padre, la esposa de su marido y la madre de sus hijos. Es identidad relacional. Vale, pero esta identidad relacional no tiene que ver con que son mujeres. Tiene que ver con
que eres una persona que no tiene control sobre tus circunstancias de vida, que no tiene escritura, que no tiene ciencia. Y por tanto no has construido la individualidad. Mirad que os pongo otro ejemplo para que veáis que no tiene nada que ver con esencias, lo de la identidad de género femenina. Es también del Amazonas. Como yo trabajo en el Amazonas, pues he buscado mucha bibliografía del Amazonas. A ver, espera, esto aquí. Esto es un libro del año 70 y pico de un grupo que eran los que nosotros conocemos como Kayapó y ellos se autodenominan Chukahamey. Y dicen, los que lo escribió en el libro, dice, uno de los Chukahamey viven, ellos son horticultores también. Entonces viven en sabonos, en casas así de estas en la selva que son muy grandes, donde vive bastante gente. Y claro, poco a poco el grupo va creciendo, la población va creciendo. Entonces llega un momento en que puede haber conflictos, ¿no? Y si hay conflictos, el grupo perdedor se tiene que ir, ¿no? Entonces dice este texto, dice, uno de los rasgos más extraños de las historias de los Chukahamey es que, aunque la mayor parte de sus guerras civiles se refieren a estos conflictos, terminan con la huida de la facción perdedora, 5 o 10 años más tarde, los que han huido generalmente regresan. Y dice, a menudo para ser golpeados hasta la muerte por sus victoriosos enemigos. Los indios pueden existir confortablemente en cualquier lugar de la selva, porque cazan, recolectan. Dice, ¿por qué vuelven a tal predecible destino? ¿Por qué vuelven a que los maten? ¿Por qué vuelven a que los maten? Si no se entiende lo que es la identidad relacional, yo creo que no se entiende una parte esencial de lo que les puede pasar a mujeres maltratadas que no tienen construido el yo, o bien construido el yo. Porque lo que dices es, ¿pero por qué vuelve? Si sabe que le va a matar, ¿pero por qué vuelve con ese indeseable? Porque si tú no tienes construido el yo, perder las relaciones te genera más angustia que la propia muerte. Mirad lo que dice este de los indios. Dice, la respuesta parece estar en que muchos indios prefieren la muerte a vivir fuera de la tribu. Porque si te quitan las relaciones, no sabes quién eres. Y la angustia es mucho más profunda que la que te genera la propia muerte. Esto es la identidad relacional, ¿vale? Por eso, este sería el resumen de la identidad relacional, ¿vale? Así, en esquema, os digo que estoy sintetizando para no alargarme. La identidad relacional se construye a través, os pongo aquí abajo, construida a través del cuerpo, los objetos, las acciones y los vínculos, ¿vale? Es una identidad para la que es esencial los vínculos emocionales. Las actividades de esta gente son recurrentes, hacen todo. Un cazador sale y caza y al día siguiente sale y caza o recolecta y sale y caza y recolecta y son recurrentes, ¿no? O un agricultor, pues siempre hay cosecha y siempre hay cosecha y siempre hay cosecha. Es una identidad que se asocia a la falta de poder, de control sobre el mundo, y la sensación de seguridad te viene siempre de que hay una instancia que te protege. En esto no puedo entrar, que es el mito y tal, ¿no? Para no alargarme. Pero en esta forma de identidad, la identidad relacional, siempre hay una instancia protectora. Siempre hay una instancia que te ha enseñado cómo tienes que vivir y que te va a proteger mientras tú sigas los deseos que él tiene para que tú desarrolles tu vida. En principio es la instancia sagrada, ¿no? Hay mitos de origen donde te enseñan cuál es el mito de origen, por ejemplo, cómo la instancia sagrada te ha enseñado qué es lo que hay que cazar, cómo se caza, o cómo se cultiva, qué es lo que hay que cultivar. Entonces mientras tú respetes los deseos de la instancia que te protege, la instancia que te protege te va a proteger, ¿vale? Es un mecanismo cognitivo que lo que hace es idealizar la falta de cambio, ¿no? ¿Por qué haces esto así? No, porque lo hacían nuestros antepasados, no, porque esto siempre se ha hecho así, porque la instancia me lo enseñó. Y así lo que haces es conjurar los miedos al cambio porque no sabes, como no tienes control sobre nada, no sabes si vas a sobrevivir si algo cambia. Así que en este modo de identidad no hay deseos para uno mismo, porque tú estás todo el rato pendiente de averiguar cuáles son los deseos de la instancia de la que depende tu seguridad. Y si cumples esos deseos, te va a proteger, ¿eh? Eso es la identidad relacional. Bueno, nos vamos a ir al otro extremo de la historia. Y al otro modo opuesto de identidad, que es la otra categoría con la que yo juego para explicar la identidad, ¿no? Que es la individualidad.
Esta diapositiva de aquí la he sacado de un sociólogo que se llama Norbert Elias, que a mí me pareció muy iluminador. Es súper evolucionista, súper patriarcal, en fin, hay que filtrarle mucho, pero introdujo en la sociología, introdujo las emociones y el inconsciente, y eso a mí me pareció, bueno, absolutamente revelador, ¿no? Norbert Elias dice, ¿qué es lo que pasa a lo largo de la historia? Tiene un libro que se llama El proceso de la civilización. Dice, ¿qué es lo que pasa a lo largo de la historia? Dice que van aumentando cada vez más la división de funciones y la especialización del trabajo, ¿no? A medida que avanza el proceso histórico, cada vez hay más gente, que son hombres, ¿no? Solamente son los hombres los que van a desarrollar la individualidad hasta llegar a la modernidad, que van haciendo cada vez cosas más distintas, más especializadas. Así que cada persona del grupo social se tiene que acostumbrar, o se va acostumbrando de forma automática, sin darse cuenta, a relacionarse en un nivel en un número de esferas y niveles de relación cada vez mayor. O sea, un cazador-recolector se levanta por la mañana y ve a la misma gente del grupo que hace lo mismo que él. Pero a medida que empiezan a aparecer los especialistas, y eso se va desarrollando hasta llegar a un máximo en la modernidad, el día de hoy, nosotros nos levantamos por la mañana y en casa compartimos la vida con quien sea que la compartamos y tenemos un tipo de relación emocional, ¿no? Y luego, pues a lo mejor salimos, yo me he venido en tren y entonces pues he pasado por la estación donde a lo mejor digo buenos días al que me ha hecho no sé qué, pero me siento al lado de alguien al que no le conozco de nada y simplemente es eso, buenas tardes y punto. Y ahora estamos aquí, yo digo siempre, tenemos un tipo de relación, pero en cada relación tenemos un tipo de comunicación emocional diferente, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora aquí relacionándonos y esto es claramente una relación, pero vosotros no sabéis si yo estoy muy nerviosa, o estoy muy relajada, o estoy muy triste, o estoy muy alegre, y yo tampoco lo sé de vosotros, porque en esta relación que tenemos, esa emoción no se expresa. Entonces dice Norbert Elias, a medida que la sociedad va teniendo posiciones cada vez más diferentes, cada persona se tiene que relacionar con personas que están en distintas esferas, así que se va acostumbrando a expresar sus emociones en medidas diferentes. Con lo cual, se le va abriendo la sensación de que lo que realmente es ella está contenido en su interior. Y esa es la idea del yo, ¿no? Se va abriendo la sensación de que lo que somos está contenido en nuestro interior y lo expresamos en medidas diferentes dependiendo con quién estemos. Esto sucede tanto más cuanto más dividida está la sociedad, así que cuanto más dividida está la sociedad, más control hay del mundo. Se dispara con la escritura. Cuando aparece la escritura, no podemos entrar en la trascendencia de la escritura, porque es todo un tema, ¿no? Pero con la escritura lo que se empieza a hacer es representaciones del mundo que te permiten aislar las mecánicas profundas de muy distintos fenómenos. O sea, un cazador-recolector, todos los seres humanos, decía un autor que escribía sobre escritura, Colson, todos los seres humanos hemos razonado siempre igual, pero no todos hemos razonado sobre la razón, ¿no? Y nosotros con la escritura lo que hacemos es razonar sobre la razón, sobre las representaciones del mundo, alejarnos emocionalmente de aquello sobre lo que razonamos, ¿no? Eso es la escritura. Entonces, en el momento en que tú empiezas a escribir, por un lado empiezas a tener sensación de que entiendes mejor el mundo y por otro lado empiezas a tener sensación de que tu mente existe. O sea, cuando tú escribes, lo que haces es escribir, la escritura alfabética, escribes, lo que haces es representar con signos que te inventas, ¿no? El pensamiento. Entonces empiezas y dices, Almudena está en Cartagena, y tú dices, Almudena está en Cartagena. Y sobre esa frase puedes trabajar. Entonces aislamos un nivel de representación que es el pensamiento. Así que empieza a abrirse la idea de que existe algo que es el pensamiento. ¿Y dónde reside el pensamiento? Y se empieza a abrir la idea de que existe la mente. Hasta que no aparece la escritura, la gente no tiene conciencia de su propia mente. No tiene conciencia de la reflexividad.
Fijaros, por ejemplo, la Ilíada, que es un texto que se discutió mucho si había sido generado por una sociedad con escritura o sin escritura, y se concluyó que es sin escritura, entre otras cosas porque no tiene ningún verbo que hable de actividad de la mente. O sea, no hay ningún verbo que diga que sea pensar, creer, dudar, confiar. No existen esos verbos en la Ilíada. Porque cuando tú no tienes escritura, no sabes que la mente existe, no has identificado una instancia que es la mente. Claro que tú dudas y crees, pero lo que piensas es, los dioses me lo dicen, o el cuerpo me lo dice, ¿no? Mi corazón me dice, mi estómago me dice, ¿no? Pero no existe la idea de la mente. Así que cuando aparece la escritura, se disparan las dos consecuencias que tiene este proceso identitario, que es la sensación de que existe un yo, y por otra, que es una identidad reflexiva, y por otra parte la explicación racional del mundo, el control material del mundo a través de la ciencia. Estas dos cosas son paralelas. Así que la individualidad es un tipo de identidad que se construye de forma opuesta a la identidad relacional, porque es un tipo de identidad que es autorreflexiva, es un tipo de identidad que se piensa a sí misma. ¿Quién soy yo? Yo soy, y para eso tienes que generar deseos para saber qué es lo que tú quieres hacer. Es una identidad que se construye sobre la sensación de que controlas, y para eso, y que ahora estás más seguro que antes porque ahora controlas más. Por eso siempre tenemos que estar, ya no es Dios el que te protege, ya no es Dios, ya es tu capacidad de entender el mundo la que te protege. Así que nosotros tenemos que estar todo el tiempo entendiendo mejor las cosas. Y aquí estamos, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos siempre intentando. Antes hablábamos del afán de conocimiento, ¿no? Porque necesitamos entender las cosas, porque eso es lo que nos da seguridad. Así que es un tipo de identidad que se construye a través de cambios en el tiempo. Nosotros estamos más seguros porque creemos que explicamos mejor las cosas que en el siglo XIX, pero además la identidad personal se construye también a través de la idea de cuáles son los cambios que se han producido en tu vida. Y para eso tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer en cada momento. O sea, es un tipo de identidad, la identidad del yo, que exige que la persona conozca los deseos que tiene. En la individualidad, yo soy, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿quién es Almudena en la individualidad? En la individual yo soy la que quiso estudiar prehistoria y la que lo hizo. Porque lo que te da seguridad es la sensación de que has generado un deseo y que no has podido cumplir. La que quiso ser profesora de universidad y la que lo hizo. La que quiso venir a Cartagena y la que lo hizo. Eso es, la individualidad es un tipo de esquema identitario que se construye a través de cambios que exigen conocimiento de los propios deseos. Es un tipo de identidad que está completamente asociado a la ansiedad. ¿No? La individualidad no se puede entender sin ansiedad, porque siempre estás obligada a generar otro nuevo deseo. O sea, en el momento que tú cumples un deseo que lo has satisfecho, tienes que generar otro deseo. Así se construye la individualidad. Bueno, así que tendríamos el segundo bloque que sería el de la individualidad, que lo que en fin, consigue seguridad es a través de la explicación racional del mundo, que se caracteriza por actividades cambiantes, que se asocia a la sensación de poder y que se define a través de deseos para sí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es un tipo de identidad que se construye a través de la mente, de la razón y de los deseos para uno mismo, ¿no? Con lo cual, tendríamos ahora dos bloques de identidad, ¿vale? Y entonces ahora ya os los relaciono. Bueno, ¿cuál es el discurso de la Ilustración? ¿Cuál es el discurso que guía nuestra sociedad? ¿Cuál es el discurso en el que nos hemos socializado, que nos han enseñado, que se teorizó como verdad suprema en la Ilustración y que sigue rigiendo el orden social que tenemos? El discurso que tenemos nos dice, lo que decía la Ilustración, ¿no? Es que de la identidad relacional se fue pasando a la individualidad, ¿no? Que la gente, que los... En fin, ay. A ver, es que esto... como... Fijaros Kant cuando escribe... Kant escribe esta obrita de qué es la Ilustración, ¿no? Este articulito, ¿qué es la Ilustración? Y
es la capacidad de atreverse a pensar, ¿no? Dice sapere aude, esta frase famosísima de Kant, ¿no? Sapere aude, atrévete a saber, atrévete a desarrollar el lado de la individualidad. Dice, y quien no se atreve es porque son perezosos o cobardes, dice Kant, ¿no? Porque lo que hace la Ilustración es identificar a la identidad relacional con la identidad del atraso, ¿no? Con los primitivos, con los salvajes. Y poco a poco, si tú te vas civilizando, lo que vas haciendo es desarrollar la individualidad, que es la identidad que caracteriza la civilización, la del progreso, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué es lo que yo propongo en este libro del que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es mi discrepancia con la Ilustración? Yo, por supuesto que creo que la individualidad es resultado de un proceso histórico, os lo acabo de decir. O sea, la individualidad solo va apareciendo a medida que empieza a multiplicarse la división de funciones, la división del trabajo. Ahora, mi discrepancia con la Ilustración es que no por eso creo que deja de existir la identidad relacional, sino que la individualidad se va creando, va apareciendo sobre una base que siempre es relacional. Lo que pasa es que se deja de reconocer, entre otras cosas porque la individualidad es consciente de sí y la identidad relacional no es consciente de sí. ¿Qué pasó en la historia? Yo creo que lo que pasó es lo siguiente. Al principio de todas las trayectorias históricas, como os he contado, hombres y mujeres tenían identidad relacional y no había más identidad que la identidad relacional. Pero poco a poco, por motivos que no podemos entrar porque es también otro temazo, los hombres empezaron a desarrollar un poquito de individualidad, empezaron a tomar las decisiones, empezaron a ser los que ocupaban las posiciones más especializadas, las posiciones de poder. Eso se ve en el registro arqueológico, ¿no? Perfectamente. Al principio esto no significó diferencias de poder con las mujeres, porque era muy poquita la diferencia. Pero llega un momento en el que en el registro arqueológico se ve que empiezan a aparecer jefes. Empieza a aparecer gente que se diferencia ya del resto. Empiezan a aparecer gente, hombres, que empiezan a desarrollar la individualidad. Pero claro, si empiezan a desarrollar la individualidad, están dejando de cultivar los vínculos. Y os digo, no se puede dejar de cultivar los vínculos, porque se nos haría evidente la impotencia frente al mundo. Así que, ¿qué sucedió en ese momento? Yo creo que en ese momento lo que sucedió es que los hombres empezaron a impedir que las mujeres se individualizaran. ¿Cómo? Cuando no hay escritura, frenando la movilidad. Eso es otro tema, ¿no? Y cuando aparece la escritura, impidiéndoles que aprendan a leer y a escribir. Así que al principio tenemos hombres y mujeres, posteriormente los hombres empiezan a desarrollar un poco de la individualidad y cuando esto tiene ya un porcentaje un poco significativo, lo que hacen es impedir que las mujeres la desarrollen. Así que las mujeres se quedan como las depositarias de la identidad relacional, que es por lo que entendemos por identidad de género femenina. Si nosotros leemos esto ahora en términos en lugar de instancia sagrada de hombres, pues vemos que la identidad relacional es la que ha caracterizado a las mujeres hasta llegar a la modernidad. Estamos siempre hablando. En fin, ellas construyen su identidad a través de ser madres, ser esposas, a través de vínculos emocionales, ¿no? Con actividades recurrentes, que son las actividades domésticas, que como todos sabemos es recurrente. No tenían ninguna sensación de poder ni deseos para sí, sino que estaban pendientes de conocer y satisfacer los del hombre que les garantizaba ahora a ellas la seguridad. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se consiguió? Yo creo que estableciendo, impidiendo que ellas aprendieran a leer y a escribir a lo largo de la historia y a través de establecer como norma la heterosexualidad. Yo creo que la sexualidad humana no está orientada biológicamente y eso además también es todo otro tema, ¿no? Todos los precedentes evolutivos que tenemos y etcétera. Pero se constituyó como norma para garantizar la complementariedad. Yo creo que esa es una de las razones por las que ahora que ya no hay esta complementariedad se está abriendo todas las posibilidades de orientación sexual, porque creo que no estamos biológicamente orientados, estamos históricamente orientados, culturalmente orientados, ¿no? Entonces, a través de una heterosexualidad normativa y a través de impedirle leer y escribir, se fue
garantizando los hombres que se iban especializando cada vez más en la individualidad, en el deseo para sí, en el conocimiento científico, en la idealización de la razón y de la tecnología como modo de seguridad, se garantizaban que tenían cubierta la pertenencia y tenían cubierto el vínculo. Fijaros que les impedían leer y escribir, pero claro, a medida que avanza la historia, pues ibas teniendo mujeres, por ejemplo, en el Renacimiento, que pertenecían a familias donde ya se aprendía a leer y escribir. Estas mujeres, la única salida que tenían es un convento. Decían, vale, en un convento puedes desarrollar la lectura y la escritura, siempre que no se constituya una mujer que sabe leer y escribir, no se pueda reproducir ni biológicamente ni como modelo social, que aprenda a leer y escribir, pero que no puedan constituirse como modelo social, ¿vale? Y se empieza en el Renacimiento a llenar los conventos de mujeres. Tanto que llega un momento en que, no sé si os habéis fijado, les ponen rejas a los conventos de clausura de mujeres. Los hombres nunca han tenido rejas en los conventos de clausura de los hombres, porque empezaban a ser una amenaza, la mujer que sabe leer y escribir, ¿no? Hasta llegar, esto va a estallar a partir del siglo XIX, ¿no? Así que lo que tenemos es que las mujeres se mantienen con identidad relacionada y los hombres son los que se individualizan. Yo esta individualidad, que es lo que nombraba antes Lola, la llamo individualidad dependiente, porque es una individualidad que cuando tú lees bibliografía, ¿no?, sobre identidad, siempre te hablan de la individualidad. Esta individualidad no se sostiene sola, no se puede sostener sola. Necesita a alguien que lo apoye, a quien no se reconoce su función, porque cuanto menos los hombres, han cultivado en ellos el vínculo, menos importancia social le han dado. Así que no ha pasado el discurso, ¿no? Ellos necesitaban tener una mujer a la que no reconocían lo que hacía, la función, y cuanto más despreciaban esa función porque ellos no lo cultivaban, más necesitaban que alguien se lo garantizara. Es decir, cuanto más lo desprecias, más lo necesitas. Porque si no lo desprecias, lo sabes cultivar tú. Y no necesitas a alguien subordinado. Esto es lo que yo creo que pasa también con muchos maltratadores actuales, ¿no? Que cuando pierden a la mujer, que les está garantizando esto, porque ellos no se saben vincular, cuando pierden a la mujer, ellos no se pueden sostener. Y normalmente la matan y luego se matan ellos, porque es que esto no lo puedes sostener. Así. Bueno, estos son ejemplos solo visuales de lo que es la identidad de género. Esta es una foto muy conocida y a mí me parece fantástica, de un fotógrafo español que se llama Zamora Aranda, que ganó el primer premio del World Press Photo en 2011, y que entró en Sanaa, en la capital de Yemen, en la primavera árabe, y se encontró apoyados en el suelo, apoyados en la pared, a una mujer de 36 años con su hijo de 18. Que estaba herido, ¿no? Y es que para mí es la representación así, paradigmática del género, ¿no? De los hombres, que son los que se visibilizan, luchan, los que tienen la acción pública, pero que sin una mujer a la que se ha ocultado, a la que no se ha visibilizado detrás, apoyándoles, ellos no se pueden sostener, ¿no? Esta es otra foto de nuestra propia sociedad, que gracias a Dios ya están cambiando las fotografías de las colonias, pero que eran, vamos, absolutamente terribles, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no?, de pura identidad de género también, ¿no? Él es el que tiene el deseo, el que se relaciona con el mundo, el que te está seduciendo a ti, porque ella ya la tiene bien convencida, ¿eh? Y ella, ¿para qué va a mirar al mundo si lo tiene a él? ¿Para qué le hace falta relacionarse con el mundo? Es puro objeto de deseo, ¿no? Porque en esta división, el que tiene deseos para sí es el hombre, el que tiene la individualidad, y la mujer es el objeto de los deseos del hombre, ¿no? Está ahí para satisfacer los deseos del otro. Eso es la identidad de género. Bueno, pero es tan importante la identidad relacional para sostener esta individualidad masculina, lo que se llama la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad patriarcal. Que conste que yo, cuando hablo de hombres y de mujeres, como veis, no estoy hablando de nada que tenga que ver con lo biológico. O sea, yo no hablo de hombres porque tenga un cuerpo de hombre, sino hablo de la construcción histórica que se ha hecho de los hombres, ¿vale? Quiero decir que a mí me parece que por suerte hay algunos hombres que son igualitarios, ¿no? No tiene que ver con ser hombre, tiene que ver con cómo se ha construido la idea de lo que ha sido la masculinidad, ¿no? La masculinidad hegemónica.
Bueno, digo, es tan importante, ha sido tan importante en la historia la identidad relacional, que no bastaba con que las mujeres fueran las que se ocuparan de garantizar a los hombres el vínculo, sino que ellos mismos, podríamos ahora decir, que ellos mismos lo que han hecho es construir la individualidad de forma consciente, pero inconscientemente también construían identidad relacional. ¿Vale? O sea, la identidad relacional se la han garantizado tanto a través de tener mujeres subordinadas a las que no reconocían su función, como de ellos mismos actuar identidad relacional de forma inconsciente. Como os digo, la identidad relacional se actúa a través del cuerpo y de las acciones y de la vestimenta, no pasa por la mente. Esto lo han hecho los hombres a lo largo de toda la historia. Mirad, la primera vez que empiezan a aparecer jefes, o sea, hombres individualizados claramente, con sensación de poder, en el registro arqueológico, es a partir de la aparición del cobre, del calcolítico, ¿no? Aparecen ahí unas tumbas, que son las tumbas campaniformes, porque un elemento muy importante del ajuar es esta cerámica en forma de campana invertida, es una cerámica de lujo, ¿no? con incrustación de pasta blanca. Es un juego de 3 tipos de cerámica, pero la más importante es la de forma de campana invertida. Aparecen en tumbas individuales, normalmente en los túmulos de tumbas megalíticas. Las tumbas megalíticas previas son tumbas colectivas, en osario, o sea, se entierran los huesos descarnados y se mezclan con toda la comunidad, eran tumbas colectivas. Y empiezan a aparecer de vez en cuando tumbas individuales masculinas, ¿no? Hay algunas que son femeninas mucho menos y además se caracterizan por adornos. La tumba masculina, ahí, esto se pasa solo. Esto es de una tesis doctoral de Rafael Garrido, que es un profesor de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el fenómeno campaniforme, y él dibuja el ajuar de un jefe campaniforme, ¿vale? Tiene el primer oro que se conoce, las bandas de oro, el primer oro que se conoce, el primer cobre que se conoce, esto es 2500 a.C. Elementos de marfil, que está importado, porque aquí no había marfil, ¿no? Los botones esos de perforación en V son de marfil. Una cosa que suele ser de marfil, que es también el brazal de arquero, que no se sabe muy bien, parece que es para disparar con arco. Y bueno, veis si tiene el primer cobre que está, en fin, que lo que hace son armas inservibles porque el cobre es muy blando, por eso luego se alea, ¿no? Un estaño para hacer bronce. Pero son armas, o sea, es poder, es violencia, es distancia emocional. Estos son los primeros jefes que hay. Toda la bibliografía arqueológica, toda la bibliografía arqueológica, cuando mira esto dice, aparecen los primeros jefes. Y es curioso porque aparece la misma cerámica, los mismos ajuares por toda Europa. Esto sigue siendo de la tesis, Uniformidad de los ajuares de las élites campaniformes desde Escocia, Sicilia, desde Portugal a Moravia. Toda Europa aparecen los mismos ajuares, de golpe. ¿Cómo se ha interpretado esto arqueológicamente? Pues se ha interpretado con que si había buhoneros que iban vendiendo estos ajuares, con que si es que había redes comerciales, o simplemente con estas cosas de arqueología que se hacían y que todavía en algún lado se hacen aburridísimas, ¿no? Que es la cerámica sube, la cerámica baja, como si la cerámica se pudiera mover. Interpretaban esto así porque no se miraba con mirada de género. Cuando tú tienes una mirada de género, ves cosas distintas, porque ves lo que hay y que no se veía cuando no tenías mirada de género, pero es que es lo que hay. O sea, veréis cómo lo vais a ver. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tú tienes gente, al principio se visten todos igual, esto también hay registro, es que no os puedo poner porque no da el tiempo, ¿no? Pero se ven trajes regionales desde la edad del bronce, hay trajes regionales, se ven, como ya empieza a aparecer metal, se ve, aunque haya desaparecido el soporte, pues aparecen determinados, colocadas las tumbas y se ven trajes regionales, ¿no? O sea, que no es que esto es una especulación, que es que hay contrastación empírica. Entonces tú al principio tienes gente que se viste igual, es identidad relacional, pero en este momento empieza a aparecer alguien que, yo ya no me he visto igual, porque, yo soy jefe, yo ya tengo la apariencia de jefe. Pero fijaros lo que pasa, que este se está vistiendo igual que el otro jefe,
y que el otro jefe, y que el otro jefe. O sea, lo que están haciendo estos hombres es que empiezan a tener una porción de individualidad y de poder y ya se diferencian del resto, porque yo ya no soy igual que los demás, pero se meten en el grupo de los jefes. O sea, tú sustituyes una identidad relacional por otra identidad relacional, porque no puedes prescindir de identidad relacional, ¿no? Y esto es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿eh? Todos los guerreros desde la edad del bronce no solamente tienen la misma vestimenta, sino que hay modas de peinado en toda Europa, ¿eh? Que ves que los hombres, y lo que te dicen los arqueólogos, que no tienen mirada de género, te dicen, es curioso que hay modas tan rígidas, hay modas, porque se están metiendo en el grupo, ¿eh? Siempre pongo esta foto también, ¿no? Estas fotos, ¿no? De gente que dices, pues estos ya no son... Bueno, porque uno de los mecanismos, por ejemplo, son los equipos de fútbol, ¿no? Los equipos de fútbol te crean, te visten igual. Es todo dinámicas míticas, ¿eh? Estos de aquí, mirad cómo esto es identidad relacional, ¿eh? Porque son dinámicas míticas todo, ¿no? O sea, tú ahí no importas, la individualidad no importa, siempre hay alguien que es el que tiene... el que manda, ¿no? El que establece cuál es el destino, los signos que representan esto, la bandera es un signo metonímico, o sea, tú no puedes ofender la bandera porque estás atacando a la patria, porque se identifica el signo, es todo completamente sagrado, ¿no? Es toda la misma dinámica mítica, ¿no? Y digo, el fútbol es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa, son asociaciones de hombres donde lo que se juega es vínculo, emoción, pertenencia. Bueno, yo os digo, pero hay gente que no, que dices, no, que es que verdaderamente ellos tienen poder, ¿no? Pero mirad, digo, pongo siempre estas imágenes, ¿no? Si os pongo esto del G20, ¿no? Y os digo, miradlo con ojos de arqueólogos, arqueólogas, ¿no? Y mirad qué es lo que la gente hace, no lo que la gente dice que hace, sino lo que la gente hace. ¿Y qué es lo que expresan con el cuerpo? ¿No veis que es lo mismo que hacen los cazadores-colectores? Es identidad relacional. ¿Vale? Es identidad relacional que se expresa a través de una apariencia común. Yo soy jefe, pero yo me meto en el grupo de los jefes, ¿eh? Aquí hay uno que se sale, ¿no? Es parece que bastante peligrosísimo. El saudí, que se viste igual que su propio grupo, ¿no? Que puede estar diferenciado aquí, pero es porque aquí él pertenece a su propio grupo, ¿no? Y esto, yo como voy sacando fotos siempre cuando los encuentro, ¿no? Por ejemplo, esto es cuando se firmó el tratado nuclear con Obama, que luego se cargó Trump. Los iraníes no van con la camisa europea y la corbata, pero ellos van con su propia apariencia común. Ellos tienen pertenencia con el traje, o los de Syriza, que por cierto ni una sola mujer en su primer gobierno, ¿no? Syriza no se ponía corbata porque, claro, ellos estaban en contra de la troika, pero iban todos igual, ¿eh? Y esto ha pasado en todos los grupos de hombres, o sea, cómo se visten en el gobierno chino, cómo se visten todos, ¿eh? Es decir, tenemos dos bloques de identidad. Una que es imprescindible, a ver, os pongo aquí, es imprescindible que la relacional, pero no pasa al discurso. Y otra que es la que han actuado y construido los hombres de forma consciente, que es la única que pasa al discurso, que es la de la individualidad. Vale, es consciente, se piensa, lo reafirma, ¿no? Es la única que pasa al discurso. Nuestro discurso está basado en la lógica de la individualidad. Ellos, los hombres, han construido, como construida por los hombres a través de relaciones de género y de grupos de pares masculinos, han construido identidad relacional, pero no la han reconocido, no ha pasado el discurso. Y este es el discurso que rige nuestra sociedad, este es el discurso neoliberal, y este es el discurso en el que se expresa el orden patriarcal. Esto es para mí el orden patriarcal. Es un tipo de orden y de discurso en donde solo se reconoce la importancia de lo que tiene que ver con la individualidad, con la razón, con la tecnología, con el poder y con el cambio, y se niega la importancia de todo lo que tiene que ver con lo relacional, ¿no? Os pongo aquí. El orden patriarcal, en mi opinión, es un orden lógico, ¿no? Por tanto, da igual que sean mujeres u hombres porque lo hemos reproducido las mujeres siempre, ¿no? No tiene que ver con la biología u otras esencias, sino con la idealización de la individualidad y la razón y la negación de la importancia de los vínculos y la comunidad para generar seguridad ontológica. Bueno, hasta llegar a la modernidad, esta ha sido
bueno, y es la única forma de identidad conocida, ¿no? Pero os pongo, hasta llegar a la modernidad, hasta llegar a la modernidad, de forma gradual, todo esto que hemos ido sabiendo, la complejidad, la especialización del trabajo, etcétera, la división de funciones, la protagonizaban hombres. El desarrollo tecnológico, la escritura y la ciencia, la individualidad, el cambio, el poder, lo han protagonizado los hombres. Pero al llegar a la modernidad, nos hemos incorporado las mujeres. ¿Por qué? Pues por motivos también complejos y diversos, ¿no? Por un lado, porque las mujeres iban aprendiendo a leer y a escribir, y en el momento que aprendes a leer y a escribir, se te transforma la mente. Ya están las sufragistas luchando por sus propios derechos en el siglo XIX, ¿no? Y luchando por mujeres individualizadas. Y porque el propio sistema necesitaba que las mujeres se individualizaran. ¿Por qué necesitaba que las mujeres se individualizaran? Porque el capitalismo es un sistema económico que necesita que la persona sea consciente de sus deseos. Porque para consumir necesitas tener conciencia de tus deseos, ¿no? Entonces, necesitas sujetos deseantes. Y aparte necesita gente especializada que siga produciendo y diversificando la producción. Así que las mujeres, por estas y por otras razones, a partir de la modernidad, las mujeres nos incorporamos a todo este proceso. Lo que pasa es que los hombres han estado en todo ese proceso de forma gradual y las mujeres nos incorporamos de forma brusca. Claro, los hombres han hecho una trampa, ¿no? O sea, los hombres se han sostenido esa fantasía de individualidad porque las mujeres les garantizaban el vínculo a través de la relación de género, ¿no? Pero las mujeres no pueden, en la modernidad, no pueden negar la identidad relacional. No pueden dejar de darle importancia porque a nadie se la va a garantizar a ellas. Porque los hombres no están socializados para apoyar emocionalmente a las mujeres, ni para apoyarles en su vínculo, ni para ser los cuidadores. Por otra parte, porque las mujeres no quieren renunciar a una forma de identidad que es la que saben que da sentido a la vida. Esto no he insistido en ello suficientemente, pero una de las, razones por las que la individualidad no se puede sostener sola y necesitas identidad relacional es porque lo que da sentido a la vida es sentirla. Yo digo siempre, es sentirla. O sea, es tener buenos vínculos emocionales. Si tú no tienes buenos vínculos emocionales, la vida no tiene sentido. Si tú solo piensas la vida, es una carga demasiado pesada, porque tú tienes, en la individualidad, tienes que estar todo el tiempo generando un nuevo deseo y satisfaciéndolo. O sea, tú tienes que decir, ¿y ahora qué proyecto tengo? Y haciéndolo, ¿y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago con mi vida personal? Y ahora estamos todo el tiempo. Es una carga muy pesada la individualidad. Es una carga que es muy difícil de llevar y que no se puede llevar si no tienes buenos vínculos emocionales. Por otra parte, la individualidad cada vez está, a medida que va multiplicándose la división de funciones, cada vez el cambio es más acelerado. Así que cada vez estamos en una situación de aceleración y de incertidumbre mayor, cada vez más desestabilizados. Con lo cual, si no hay algo que estabilice, se pierde. Podemos perder, ¿no?, la sensación de estabilidad. Así que las mujeres saben todo eso, ellas han sido expertas a lo largo de toda su vida en la construcción de la identidad relacional y por tanto no pueden dejar de construirla porque nadie se la va a construir a ellas, se la va a garantizar a ellas, pero sobre todo porque no quieren dejar de construirlas, ¿no? Así que cuando llega la modernidad, las mujeres empiezan a individualizarse, pero no pueden dejar la identidad relacional. Con lo cual, lo que ha pasado con las mujeres en la modernidad lo que pasó con las mujeres en la modernidad es que tienen que sumar dos tipos de identidades en la misma persona que son contradictorias entre sí. Os pongo, yo creo que el tipo de identidad que han desarrollado las mujeres en la modernidad es un tipo de identidad contradictoria
que es la que tenemos, las mujeres de mi edad por lo menos, es un tipo de identidad contradictoria porque está uniendo dos tipos de identidades que están basadas en parámetros opuestos. Por un lado, tú te sientes dueña de tu vida, agente de tu destino, tú te sientes que eres la que decide qué es lo que quieres hacer de tu vida, pero por otra parte, te sigues poniendo, ¿no? Te pones en posición de sujeto, pero al mismo tiempo te sigues poniendo más en posición de objeto que los hombres, ¿no? Y nos seguimos depilando y tiñendo y pintando, y yo digo siempre que queremos que nos digan que somos inteligentes, pero también que nos digan que somos guapas, ¿no? Porque nos ponemos en posición de sujeto y en posición de objeto. Y nos hacemos mucho lío con nuestros deseos, ¿no? Cuando tus deseos chocan con los deseos de las personas significativas en tu vida, ¿qué le das más importancia? ¿A los deseos para ti, a los deseos del yo, o a los deseos de la gente que es importante para ti? Porque, es decir, ¿qué le das más importancia? ¿A los de la individualidad o a la forma de la identidad relacional? Porque si se los das a los de la individualidad te empiezas a sentir egoísta y porque insolidaria, pero si se los das a tu pareja, a tus hijos, y porque yo nunca, porque siempre hay que hacer lo de los demás, nos hacemos mucho más lío con nuestros deseos que un hombre patriarcal que no se hace ningún lío con sus deseos. Cuando mis deseos chocan con los deseos de mi gente querida, lo que importa son mis deseos, para un hombre patriarcal. Así que las mujeres tenemos una identidad contradictoria y encima los hombres patriarcales, como ellos no son conscientes de su identidad relacional porque la delegan, no se sienten contradictorios, con lo cual encima nos dicen que somos contradictorias y nosotros nos sentimos culpables por ser contradictorias. Entonces yo lo que digo siempre es, la identidad de las mujeres en la modernidad es una identidad intrínsecamente contradictoria. Pero no hay que sentirse mal por esa contradicción, porque esa contradicción es la condición de tener la identidad más potente que existe, que es la que reconoce todo lo que es verdad. Reconoce que es verdad que a través de la razón entiende las cosas y no hay nadie que dirija tu destino, pero que sin los vínculos el ser humano es impotente. Es la identidad como más estable. Y creo que por eso las mujeres están estallando últimamente, porque las mujeres tienen este tipo de identidad, y algunos hombres, os digo, y algunos hombres, pero es más frecuente las mujeres, porque hemos tenido esa trayectoria histórica, ¿no? Es un tipo de identidad en la que tú puedes. Fijaros, ahora es que estoy pensando en las políticas, ¿no? Esta de Finlandia, que tiene 34 años, ¿no? En la que tú puedes tener clarísimo tu deseo de poder, pero al mismo tiempo puedes seguir cultivando vínculos, ¿no? Entonces yo creo, ahora, bueno, con Internet esto se ha cambiado, ahora mismo estamos en un mundo, bueno, muy inestable, efectivamente, pero yo creo que esto es lo que ha pasado en la trayectoria histórica, ¿no? Esto es lo que yo os quería contar. A ver, en práctica tengo una cosa. ¿Qué es un discurso no patriarcal? Que es la última cosa, ¿no? Es un discurso en donde se reconoce que la individualidad genera capacidad de agencia, pero que la identidad relacional genera las condiciones de supervivencia. Y solamente cuando se reconocen estas dos cosas, yo creo que se puede crear una sociedad que tenga algún futuro, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, nosotros estamos, en la sociedad estamos regidos por un orden neoliberal que es este lado, cada vez más exagerado solo este lado, completamente desconectado, no tiene empatía. La individualidad, la forma de identidad que solo está basada en este lado, no tiene empatía, no tiene capacidad de cuidado. O sea, esto es lo del antropoceno, ¿no? El colapso del sistema que estamos produciendo, porque el orden que ha regido a Occidente, que es un orden cada vez más neoliberal, ha estado basado solo en los parámetros de la individualidad y ha dejado de tener capacidad de comunicación, de tener capacidad de empatía, de tener capacidad de cuidado. Yo creo que para que el sistema pueda tener alguna posibilidad de futuro, sería necesario volver a dar importancia a lo relacional. No quitársela a la individualidad. No hay que idealizar la relación, las mujeres, la capacidad relacional que tenemos. No, porque si tú solo tienes identidad relacional, hay alguien que marca tu destino. No se puede
rechazar la individualidad, pero lo que hay que hacer es valorar lo relacional, porque muchas posturas feministas, por ejemplo, lo que te hacen es decir, es que las mujeres también han sido viajeras, o sea, lo que hacen es recuperar mujeres que han estado en este lado. No, o sea, las mujeres han tenido esta contribución que es fundamental en la historia, que es lo relacional. Esto es fundamental, esto hay que reconocerlo, lo relacional hay que reconocerlo. Es lo que no reconoce nuestro sistema, porque las mujeres, digamos, la igualdad entre hombres y mujeres no vendrá cuando las mujeres seamos iguales a los hombres, porque entonces necesitaremos a alguien subordinado que garantice los vínculos. Vendrá cuando los hombres sean igual a como somos las mujeres individualizadas de la modernidad, que tenemos un eje donde sabemos qué queremos hacer con nuestra vida y al mismo tiempo sabemos cuidar a quien tenemos al lado. Eso es lo que están haciendo algunos hombres y eso es lo único que yo creo que puede garantizar una sociedad justa y viable. Todo lo demás que está exagerando este lado nos conduce al colapso, que es donde estamos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el turno de palabras. Y ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis, o comentar. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Interesantísima tu conferencia. Mi pregunta creo que viene por una emergencia que tenemos con el tema de la violencia de género. Y la pregunta es, ¿qué crees tú que deben de cambiar en algunas de las políticas públicas que se hacen ahora? Puede que sea una pregunta muy larga. Así, o principalmente para que realmente la propuesta que tú haces tenga un impacto real y se vea que realmente puede solucionar un problema que parece que sigue increciendo y que no cambia mucho, va cada año más o menos igual. Sí, pese a Vox, porque qué fuerte que Vox niegue que esto es un tipo de violencia específica y clarísima, ¿no? Mira, la verdad que yo no soy experta en políticas públicas, no sé. Lo que... A ver... O sea, yo sé explicar el mecanismo, digamos, por el que se produce la violencia, uno de los mecanismos, ¿no? No digo que son todos. Por eso creo que se produce la violencia. Creo que... o sea, la solución a esto es educar a los hombres de una forma en la que se dé importancia. O sea, los hombres que están ejerciendo violencia de género son hombres sin ninguna capacidad de vínculo, fíjate que a veces matan a sus hijos, que es que eso a mí me parece ya el colmo, ¿no? Porque no tienen ni vínculo con sus hijos para fastidiar a la mujer, ¿no? Entonces, es como que no tienen ninguna capacidad de empatía de nada. Y esto tiene que ver con la socialización que han tenido, ¿no? Supongo que las psicoanalistas y psicoanalistas te lo explicarán mejor, pero yo creo que una de las, desde luego, de las dinámicas imprescindibles de transformación de esto es la educación. O sea, que yo creo que exista una educación en igualdad es muy importante. O sea, cómo se puede transmitir a las futuras generaciones que el cuidado, el vínculo, la empatía, ¿sabes? Yo creo digamos que hay que hacerlo en la escuela. Si no se hace en la familia, hay que hacerlo en la escuela. Ahora, ¿qué medidas se pueden hacer de otro tipo? Políticas, pues yo es que no soy experta en eso. Pero me parece que la educación es fundamental, que ahora no se está haciendo. O sea, tú fíjate cómo está cada vez más desconectados los chicos jóvenes, ¿no? Que no creo que aquí tenemos un libro que me ha dicho este. Y vamos, es que, bueno, no sé, me parece que ahora que han levantado la mano, que a lo mejor nos dice algo, pero están cada vez más desconectados, yo creo, ¿no? Y fíjate la pornografía que hay, que es completamente desconectada. O sea, que hay, digamos que hay unas dinámicas que reproducen completamente este lado, ¿sabes? Entonces, yo creo que la educación es muy importante, es fundamental. Magnífica exposición, Almudena, pero yo me sigo preguntando por qué extravagante y perversa razón en todas las culturas la identidad de la mujer se ha construido sobre la sumisión y el maltrato y la aceptación
de esa sumisión y de ese maltrato? Es que eso es una conferencia entera. No necesariamente sobre sumisión y maltrato. Yo, mira, yo trabajé con estos cazadores-colectores, ¿no? Con los agua. Los agua no hay relación de poder de los hombres sobre las mujeres, no hay. O sea, de hecho había una mujer, ahí, por ejemplo, en este grupo donde yo trabajaba, había menos mujeres que hombres, entonces había una mujer que tenía dos maridos maravillosísimos, que yo decía, pero yo quiero ser esa mujer, porque es que eran maravillosos cazadores, maravillosas personas, uno además era el que cuidaba a los niños, o sea, era... y ella se levantaba un día y decía, me apetece comer caimán, y ahí te iban los dos cazadores a buscar un caimán para darle de comer, ¿no? Ahí no había, la que decidía si compartían la comida, por ejemplo, cuando íbamos de caza, con ellos era una mujer, normalmente. O sea, realmente no había relación de poder. Ahora, lo que hay siempre, porque yo busqué toda la bibliografía, ¿no? Hay relaciones de igualdad. Existen relaciones de igualdad en cazador-recolector. O sea, fuera de cazador-recolector no hay, ¿no? Pero en esas sociedades donde no hay ninguna posición de poder, donde no hay ni un chamán, donde no hay nadie que tenga poder sobre los demás, ¿hay relaciones de igualdad? O sea, puede haber relaciones de igualdad. Lo que me encontré es lo siguiente. Los artículos en los que me hablaban de aspectos económicos o materiales, me decían, sí, puede haber sociedades que tengan relación de igualdad, como la de los agua. Pero cuando me encontraba con artículos que me hablaban del mundo simbólico, siempre lo masculino tenía más prestigio. O sea, y eso pasa en los agua también. O sea, que no haya relación de poder no quiere decir que lo masculino no tenga más prestigio simbólico. Por ejemplo, los agua, cuando los hombres soñaban, es que ellos iban a visitar a los ancestros y estaban teniendo un viaje, porque tienen varias maneras de entender su espíritu, ¿no? Cuando las mujeres soñaban, decían que les había poseído un espíritu, ¿no? O sea, en lo simbólico, por ejemplo, cuando entraban en trance para visitar a los ancestros, los hombres podían entrar, las mujeres no. O sea, las mujeres no eran admitidas a ese ritual. Entonces, las mujeres ayudaban a cantar, les ayudaban, pero las mujeres no podían entrar al ritual. Entonces, dices, lo masculino tiene más prestigio. ¿Eso implica relación de poder en la vida cotidiana? No, pero tiene más prestigio, siempre, en todas las sociedades. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Porque yo creo que de ese mayor prestigio es de donde luego arranca el poder. O sea, porque como ellos tienen más prestigio, luego son ellos los que toman las decisiones y que entonces de ahí arranca el poder. Entonces, ¿por qué tiene más prestigio? A ver, esto es lo que, a ver cómo te lo puedo decir en dos palabras, lo que yo pienso, lo que yo argumento. No es fácil, dos palabras. A ver, nosotros somos Homo, el género Homo, nuestro género, nosotros somos Homo sapiens, ¿no? El género Homo es un taxón biológico que comenzó por un cambio genético aleatorio. Ese cambio genético aleatorio consiste en que se empiezan a prolongar los tiempos de desarrollo de la descendencia. O sea, se empieza a prolongar el tiempo de vida fetal, de vida infantil y de vida juvenil. Cada vez es más largo. En todos los demás primates, la cría nace cuando el cerebro ha alcanzado la mitad del tamaño que va a tener en fase adulta. Y ahí acaba la vida fetal, ¿no? O sea, la vida fetal es el tiempo que se tarda en que el organismo desarrolle el cerebro hasta la mitad del tamaño que va a tener en fase adulta. Como nosotros seguimos prolongando los tiempos de vida fetal, vida infantil y vida juvenil, nuestra cabeza seguía aumentando. Nosotros tenemos una capacidad craneal de media de 1.350 centímetros cúbicos, porque seguimos aumentando los tiempos de desarrollo y somos muy inteligentes. Así que nosotros tenemos una cabeza de 1.350 de media centímetros cúbicos. La mitad de ese tamaño son 700 centímetros cúbicos. 700 centímetros cúbicos es el pedazo cabezón que tiene un niño cuando tiene 1 año de vida. Que tú fíjate el pedazo de cabeza que tiene. Ese pedazo de cabeza no puede atravesar el canal de parto, porque nosotros somos bípedos. Así que se entró en una contradicción. O éramos bípedos
o nacía gente cuando la descendencia al final del periodo de vida fetal. Como el bipedismo fue tan absolutamente adaptativo, se ve que la naturaleza lo que optó es por seguir siendo bípedos, pero que las crías nacieran prematuramente. Y nosotros nacemos sin terminar nuestro periodo de vida fetal. Nosotros nacemos cuando tenemos la tercera parte de la cabeza desarrollada del tamaño que vamos a tener en fase adulta. Así que nosotros nos pasamos el primer año de vida en vida fetal. O sea, un bebé durante el primer año de vida está dedicado básicamente a que la cabeza se le desarrolle hasta tener el tamaño que es la mitad de lo que va a tener en fase adulta. O sea, nosotros desarrollamos parte de la vida fetal extrauterinamente, con lo cual tenemos a las crías más dependientes que existen en la naturaleza. Las más frágiles y las más dependientes, porque no están en vida infantil, están en vida fetal durante el primer año. Vale, entonces, ¿esto significa que es que las mujeres, porque la maternidad... No, no es así de directo. Desde Neandertal, desde Paleolítico Medio, se ve que hay una distribución de funciones, una división de funciones. Los machos hacen una cosa, las hembras hacen otra. Eso se ve desde Neandertal por el desgaste dentario. Y esto se ve en todos los grupos actuales de cazadores-recolectores. Los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otras. ¿Qué hacen los hombres y las mujeres en los grupos? Lo que hacen, la división consiste en que los hombres hacen siempre aquello que más movilidad o riesgo implica. Siempre. Da igual lo que sea eso. O sea, si en este grupo esto implica más movilidad y riesgo que esto lo hacen los hombres y esto las mujeres. Pero si en otro grupo hay otra actividad que implique más movilidad o riesgo que esto lo hacen los hombres y esto las mujeres. No hay actividades exclusivas de hombres y mujeres, salvo la caza de grandes mamíferos marinos, que no hay sociedad conocida que la hagan mujeres, y la fundición de mineral, que no hay sociedad conocida que la hagan mujeres, lo hacen los hombres, porque implica muchísimo riesgo. Es decir, lo que ha pasado en las trayectorias históricas, según se ve hay atlas etnográficos, donde ves todas las actividades que hacen, o sea, se han recogido, ¿no? Ahí está documentado las que hacen los hombres, que hacen las mujeres. Se ve que los hombres hacen siempre aquello que más movilidad o riesgo implica. ¿Por qué? Yo creo que porque tenemos a las crías más frágiles y dependientes de la naturaleza. Entonces los hombres han asumido funciones que implican más movilidad, que es un factor de riesgo importantísimo, o riesgo. Eso significa que los hombres se han movido un poquito más que las mujeres, un poquito más que las mujeres. O sea, si hay caza mayor, generalmente lo hacen los hombres. Hay sociedades, hay alguna sociedad donde hacen mujeres, porque los hombres hacen otra cosa que implica más riesgo, ¿no? Pero en general los hombres... Bueno, en general no, los hombres han hecho aquello que más movilidad o riesgo implica. Así que los hombres han tenido que enfrentarse con un poquito más de fenómenos diferenciados y con un poquito más de riesgo. A ver, cuando tú no tienes escritura, cuando no tienes escritura no hay mapas. Así que el mundo tiene las dimensiones de lo que puedes recorrer. Porque las referencias de espacio son las que están contenidas en la naturaleza. O sea, las referencias de espacio no son las de un mapa, porque tú no tienes mapas, sino son esta montaña, este árbol, esa roca. Y todo lo que tú puedes ordenar en tu cabeza es lo que pasa más allá o más cerca o más lejos de esta montaña, este árbol, esta roca. Así que si tú te mueves un poco más, el mundo es un poquito más grande y es un poquito más variado. Hay un antropólogo brasileño, Viveiros de Castro, que es muy conocido, y este otro francés de Escola, que los dos dicen, los hombres se han relacionado siempre con lo afín y las mujeres con lo consanguíneo. No hace falta hablar de género. Esto sucede en todas las sociedades conocidas. Y bueno, es verdad, pero sí hace falta hablar de género, porque eso implica una relación de poder. Los hombres se han relacionado con lo afín, o sea, los hombres se han relacionado con lo que implica un poco más lo desconocido. ¿Por qué? Porque son los que se estaban enfrentando, yo creo, a... Bueno, no, lo que dicen todos los atlas etnográficos, se enfrentan a un poquito más de variación en las actividades, un poquito más de riesgo en las actividades. Yo creo que esto no implica ninguna relación de poder al principio, pero poco a poco, como eran ellos los que se están enfrentando a cosas un poquito más variadas, son los que empiezan a tener un poquito más de capacidad de decisión, un poquito más de asertividad, y yo creo que esto al final es lo que conduce a que sean los que toman las decisiones, a que tengan más sentido que tengan más asertividad y por tanto más poder. Y hay gente cuando digo esto que me dice, o sea, que esto que está diciendo es que el género está justificado porque las mujeres son las que tenemos los hijos por la maternidad. Y digo, no. O sea, la maternidad
porque me puedes decir, ¿por qué los hombres no son los que cuidan a los niños? ¿No? Y te digo, porque los cazadores-recolectores siempre frenan su natalidad, siempre. O sea, un cazador-recolector no puede tener los hijos que Dios le manda, no puede, porque no se puede mover, eso lo sabes perfectamente, lo sabemos perfectamente, ¿no? Así que frena la natalidad y tiene un montón de recursos para frenar la natalidad. Uno de los recursos más básicos es la lactancia. O sea, si tú das de mamar en intervalos menores a 4 horas, no puedes quedarte embarazada. Los AWA, por ejemplo, no solamente dan de mamar a sus hijos, sino que cuando están criando, ellos... Hay una antropóloga americana que dice que adoptan, o sea, que las meten en sus relaciones de parentesco a monos. Pero yo creo que otra antropóloga dice que no es una relación de parentesco, pero adoptan monos y bueno, y dan de mamar a lo que sea, a ardillas, a monos, a lo que sea, a crías de otras. ¿Por qué? Yo creo que porque así están constantemente dando de mamar. El caso es que al principio de estas trayectorias históricas había una división de funciones, los hombres hacían presumiblemente aquello que más movilidad o riesgo implicaba y las mujeres tenían crías absolutamente dependientes a las que daban de mamar, con lo cual eso reduce la movilidad, o sea, los hombres hacían, digamos, eran los que tenían más movilidad. En la sociedad actual, el hecho de que tú des de mamar y que tengas crías implica que tu mundo es más pequeño o más grande, no, porque tenemos escritura. Por eso no es la maternidad la causa, la maternidad yo creo que fue la condición, pero la causa fue la diferencia en la movilidad. Por eso creo que la movilidad es clave cuando no hay escritura. Y esto lo ves, es que no puedo poner datos. Todo esto que he explicado es para un curso entero, ¿no? Porque hay un montón de datos. Pero todo esto de la mujer con la pata quebrada ahí en casa, los zapatitos de las chinas, ¿no? Las mujeres que pueden tener sensación de poder, se les rompen los pies. La movilidad es fundamental y para mí es la clave del inicio de las diferencias de poder. La movilidad de los hombres y de las mujeres, que viene provocada por la neotenia, que es el cambio genético que tiene que ver con la prolongación de los tiempos de crecimiento. Hola a todos. Almudena, bueno, felicitarte por la charla, ha sido profundamente inspiradora, he aprendido un montón, con lo cual hay un reconocimiento de mi individualidad relacional, ¿no? Y hay otro reconocimiento a mi individualidad relacional en relación a cómo tú vas cambiando y modificando lo que yo pensaba, ¿no? Estaba aquí esperando mi turno, digo, a ver cómo sintetizo lo que quiero decir porque es complejo. Digo, y entonces tú, respondiendo a la compañera, ya estabas modificando a su vez lo que estaba pensando, ¿no? Por tanto, doble reconocimiento a que somos individuos relacionales, ¿no? Te quería hacer dos preguntas, dos reflexiones que me ha suscitado tu presentación, tu charla, y un pequeño paréntesis, ¿no? La primera sería precisamente también lo que le estabas diciendo a la compañera de cómo esa realidad me ha gustado mucho, me ha recordado un poco a Marvin Harris, no sé si te gusta o no, antropólogo, ¿no? Cómo era el materialismo cultural, ¿no? Etcétera, ¿no? También me ha recordado un poco de marxismo, etcétera. Pero cómo esa realidad material, esa técnica, ¿no? Que condiciona a las sociedades, ¿no? Entonces, aquí, comentándole a la compañera el hecho de la diferencia, digamos, ecológica, biológica, ¿no? Que podría haber en el proceso de hominización en cuanto a el sexo del hombre y la mujer, cómo pues, el hombre, pues, por esa división de actividades, ¿no? Pues conocía un territorio mayor y por tanto tenía un mapeado un poquito mayor que la mujer, porque, bueno, lo que tú has dicho no debo repetir. Entonces, te planteo una pregunta, ¿a qué punto esas sociedades más cazadoras, recolectoras, donde no había esa individualización que existe ahora tan exacerbada? No, ni ninguna, nada. Exacto. No había como una proto-individualización en el sentido, o sea, incipiente o de génesis, en el sentido de que, claro, yo cuando estaba viendo a esas mujeres, que sí que es cierto que se vestían de una forma muy similar, también es cierto que, no sé, cuando a lo mejor fuesen al río y vieran su imagen reflejada, etcétera, verían que físicamente son distintas, aunque fuesen profundamente relacionales, ¿no? Y casi no tuvieran ninguna individualidad. No habría ahí un principio de estuviese condicionado, digamos, por la realidad material y fisonómica de que pues eran mujeres distintas, hombres distintos al resto de la tribu, ¿no? O que fueran profundamente iguales, ¿no? Esa es una pregunta que te quería hacer. Luego la segunda,
la cuestión esta de cuando aparecen las primeras cerámicas en las primeras élites, ¿no? Cuando empiezan a producirse, no sé si eran caciques, ¿no? Los jefes. Élites, jefes, sí. Que se producía, curiosamente, en toda Europa, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que no creo que fuesen buhoneros en aquella época, ¿no? Por tanto, evidentemente hay como una objetivación de un desarrollo material, ¿no? Y científico, o material en el sentido de control de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí supongo que también habría la cuestión de la acumulación del excedente, ¿no? Que pudiese haber un excedente que no había anteriormente y por tanto eso también permitió que hubiera una desigualdad, que se fueran produciendo esas desigualdades, ¿no? Entonces, segundo elemento de pregunta, ¿hasta qué punto, me preguntaba yo, valga la redundancia, a medida que el ser humano controla más la naturaleza, y la naturaleza tiene un papel pero ya no tan importante, no es el modo de producción, o sea, lo que precisamente nos hace diferenciarnos de la naturaleza, lo que marca nuestras individualidades, en el sentido de que recordaba, o sea, ahora tú dices, ¿no? Muy bien, que desde la ilustración y la modernidad, pues evidentemente la mujer ya también tiene esa parte, ¿no? De individualidad, ya es capaz de leer, es capaz de pensar en sí misma, etcétera, pero no quiere romper esa individualidad relacional. Pero ¿hasta qué punto? Primero, el propio sistema capitalista, ¿no? También está fomentando que la mujer se vea más como un individuo aislado, ¿no? ¿Cuántas revistas, ¿no? Dicen, bueno, tú vas a ser tu propia jefa, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o sea, es como muy agresivo, ¿no? Esa feminidad un poco agresiva, que es un poco como paradigma o acompañamiento de ese hombre agresivo y todopoderoso que no depende de nadie, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no es el capitalismo el que está condicionando tan claramente esos egos, tanto del hombre como de la mujer? Y hasta qué punto ahora el hombre, o sea, digamos, a lo mejor de cara afuera al resto de la sociedad no se reconocía como dependiente, aunque él sí que lo sabía. Quiero decir, él sabía que era dependiente de su hijo, o sea, que había una relación, disculpa, ya estoy acabando, una relación... Voy a apuntar porque... Sí, disculpad, ya estoy acabando, estoy intentando sintetizar al máximo. Fíjate, te pongo un ejemplo. Recientemente, o sea, lo que quiero decir es hasta qué punto el hombre ahora está reconociendo públicamente esa relación de dependencia que él sabía siempre que tuvo, porque incluso en el ejército, ¿no? Sabe que depende de sus compañeros, sabe que depende, el sargento sabe que depende del cabo y de los soldados rasos, ¿no? El niño, el padre sabe que el niño depende de él y él también depende desde algún punto de vista emocional, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, y te pongo un caso muy claro, vino un trabajador, de estos que ponen la conexión a internet, vinieron 2 trabajadores a casa, ¿no? Y estaba hablando con ellos, siempre aprenden mucho de tecnología y de todo, ¿no? Y hablando con ellos, él reconocía, dice, acabo de tener una chiquita, dice, la verdad, dice, que te cambia la vida totalmente, dice, tú antes eres tú, dice, y ahora ya no eres más tú, ¿no? Qué forma más bonita de reconocer esa relación. Y yo decía, a lo mejor antes lo pensaba, pero no lo decía, pero ahora lo dice, ¿no? Y ahora lo dice en privado a ti, pero no lo pasa al discurso, ¿entiendes? Ese es el punto, que ellos han reconocido siempre como lo más importante. Mira la cantidad de hombres de estos que se pasan trabajando 15 horas al día en la empresa y tal, te dicen, lo más importante de mi vida son mis hijos, mi mujer y mis hijos, pero ellos le están dedicando su vida, su tiempo, su energía al trabajo. O sea, en lo privado sí que se reconoce la necesidad de vínculo, porque claro, si es que lo saben perfectamente, que no pueden, que solos, fíjate, un hombre lo típico que hemos dicho siempre, ¿no? Que un hombre no se sabe quedar solo, que un hombre se queda solo y tiene que encontrar a otra mujer. En cambio, las mujeres sabemos estar solas porque sabemos cuidar, sabemos hacer redes, etc. Entonces, ese hombre te lo puede reconocer a ti y en privado, pero eso no pasa al discurso político, digamos, no pasa la necesidad de comunidad, la necesidad de vínculo, no pasa al discurso político. Ese hombre no llegará con ese discurso al poder, porque al poder se llega, hoy lo he visto en El País, me parece, ¿no? Que están muy preocupados en ¿dónde? Porque se están aquí, las carreras de ingeniería no están cubriendo, hay menos ingenieros de los que debería haber y que hay que potenciar las carreras. ¿Ves? Es todo lo racional, o sea, lo que nos da seguridad es lo racional, la tecnología,
Y eso es lo que se hace desde el discurso, como PISA, como todos los informes de PISA, es todo el conocimiento, o sea, el discurso político no baja los horarios de trabajo para que la gente pueda tener más tiempo de ocio, pueda tener más tiempo de vínculo, no se hace un discurso desde el poder donde se reconoce lo relacional. En casa sí, ¿sabes? Lo más importante son hijos. Bueno, con respecto a lo del excedente y todo esto, sí, por supuesto, o sea, las diferencias se disparan cuando empieza la acumulación. Esto sucede en el Neolítico final. Al principio del Neolítico no hay acumulación, pero cuando empieza la intensificación de la producción, que empieza a meter arado, regadío, etc., entonces empieza las diferencias de riqueza, porque hay diferencias por supuesto, de acumulación y por tanto, de poder, ¿no? Y en ese sentido el capitalismo, claro que explica, o sea, el capitalismo es patriarcal, o sea, todo esto es que no se puede separar del orden político y económico, o sea, yo hablo de orden neoliberal así, pero es que lo que hace el capitalismo es esto, o sea, es generar individuos donde lo único importante es la producción y el poder, o sea, es un orden muy desconectado de lo emocional, ¿no? El capitalismo y de lo que necesita. Esto se hablaba, por ejemplo, Aníbal Quijano, que es uno de teoría postcolonial, decía que el capitalismo lo que ha hecho es hablar solo de que habla de cuándo aparece el concepto de raza, etcétera, que aparece con la conquista de América, porque lo que se hace es legitimar que solamente la raza blanca, los pertenecientes a la raza blanca, tienen derecho a trabajo asalariado, y que la relación de trabajo entre la raza blanca y las otras razas es de trabajo no asalariado, ¿no? Que por supuesto él no pensaba en las mujeres y el trabajo doméstico, porque Aníbal Quijano es muy postcolonial, pero también patriarcal, ¿no? Es difícil encontrar gente que junte todas las críticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Solamente está hablando de un nivel que es el que reconoce nuestra sociedad, que es el de las relaciones de trabajo asalariado, por el que pasa por el dinero, que tiene que ver con gente que no está reconociendo toda esta alimentación que tiene de vínculo, de sostenimiento, etcétera, o de otros países, de toda la expropiación que hemos hecho. El capitalismo es patriarcal, vamos. No se puede entender el capitalismo sin entender el patriarcado, yo creo. Con respecto a que las mujeres ahora claro, por supuesto es que el sistema patriarcal es, o sea, que tú puedes decir las mujeres muy independientes, claro, que puedes tener, que tengas acceso a los puestos igual que los hombres, pero siempre y cuando seas como los hombres, o sea, es que eso es así, porque además si tú tienes que dedicarte, por eso las mujeres, o sea, esto de establecer comisiones paritarias, no sé qué, es que las mujeres como nos dedicamos y tenemos además tenemos que diversificar la energía mucho más que los hombres que solo se dedican al trabajo, pues es difícil que tengas mujeres a las que les interese llegar a los mismos puestos de poder desenfrenado y absurdo, ¿no? el que rige nuestra sociedad. Entonces, claro, yo creo que a las mujeres se les... Pero bueno, hasta en la vestimenta, es que no hemos entrado eso, pero si veis el G20 que es opuesto, las mujeres que están ahí tienen que ir vestidas como los hombres, ¿no? Yo tengo recogida una noticia de una diputada francesa que fue con un vestido de flores blancas y azules por debajo de la rodilla y fue un escándalo, porque se presentó en el Congreso con eso y decían que es que lo que quería, pero es que esto ha sido hace 5 años, distraer a los hombres, ¿sabes? O sea, porque hay que ir vestida de traje de chaqueta, o sea, hay que ir... ¿Visteis el debate de cuando fue las últimas elecciones, sí, que hablaron todas las mujeres iban vestidas igual, ¿no? ¿Os acordáis? Con los pantalones, con una camiseta y con la chaqueta, todas igual. Y sí, es así. Y que si la mujer, lo de la protoindividualización, de que si se miran... Pero, o sea, sí que se distinguen como personas diferentes, pero eso no quiere decir que establezcan, digamos, una conciencia subjetiva de tener una distancia emocional con el otro, ¿entiendes? No hay esa distancia emocional. Te propongo que tomes nota porque vamos a hacer 3 preguntas seguidas para que luego se quede... Lo que pasa es que me las estáis haciendo largas. Sí, breves. Bueno, no sé si vamos a tener suerte con eso. A ver. Felicidades, me encanta cómo lo explicas. Y me soluciona muchas cosas. Yo te leí hace tiempo la propuesta de Patricio, pero recordad que hablo de ti y yo a partir de ahí pues, te leí y me parece brillantísimo porque un poco me soluciona el cómo, el por qué. Hace tiempo que el feminismo dejó de preguntárselo porque es como muy loco, no sabemos realmente por qué. Yo cuando tú lo has preguntado, claro, siempre nos queda la duda, pero no hay forma de explicarse eso, porque cuando tú hablabas de que lo simbólico siempre había un poquito
de prestigio, en realidad debería haber un poquito más de prestigio porque nosotras podemos parir y ellos no, ¿vale? Y eso es tan biológico, tan físico, tan fuerte, tan total, que si hubiera algo que simbólicamente fuera un poquito, una situación de igualdad, es verdad que eso es exclusivo. Entonces, eso podría constituir ese puntito, y sin embargo, sobre eso hemos creado una situación que es totalmente contraria. Entonces, es como esquizofrénico preguntarse por qué. De hecho, ya es como, vamos a dejarlo, ¿no? Sin embargo, el cómo es una preciosidad de itinerario y que a mí me hace sentirme bien. Y luego me irrita mucho que en ese itinerario, pues claro, se llega a donde estamos, que es como horroroso. O sea, me soluciona a nivel racional, pero a nivel emocional me mata mucho. O sea, yo entiendo que las mujeres ahora estemos como mucho más agresivas, porque agresivas, a lo mejor en el discurso más batallador, porque que realmente es como que la injusticia tenga una trayectoria, no la hace menos injusta, ¿no? Entonces, bueno, solo quería compartirlo. Y ya solo una pequeña preguntita, una duda rápida. Me daba la impresión leyéndote que tú situabas, a lo mejor es mi impresión, a los hombres patriarcales y a las mujeres patriarcales, me parecía a mí en el mismo nivel. Y yo personalmente, y otra gente también, bueno, hay muchas formas de entender el feminismo, pero yo nunca colocaría al mismo nivel a las mujeres patriarcales y a los hombres patriarcales. Entonces tenía como una curiosidad por saber si es que yo te había interpretado mal o que realmente es así, y bueno, lo acepto, me parece muy bien, gracias. Todos, vamos a preguntar Sí, todos. es que se va a acabar el tiempo. Vale. Bueno, Bueno, yo quería hacer un comentario rápido para lo escrito. Para adaptarse al sistema neoliberal, creo que se ha universalizado la fantasía de individualidad. Es decir, lo que en psicología, en psicoanálisis hablamos de masculinización de las mujeres, que es lo que tú acabas de decir. Para acceder al poder, para ocupar la plaza pública, las mujeres se han masculinizado. De hecho, yo creo que hay un abandono explícito de la identidad relacional y de actos de cuidado en las mujeres. Hay una hipersexualización de las mujeres que también es afín a las demandas del neoliberalismo, porque la identidad relacional es contraria al neoliberalismo. Y se me ocurría, termino, Houellebecq, cómo Houellebecq anticipa que como los hombres no van a desear a las mujeres que tengan una individualidad dependiente o fantasía de individualidad, y entonces en el turismo sexual y en la prostitución, que está subiendo muchísimo, precisamente porque es una cuestión de poder que los hombres se están perdiendo con las compañeras, digamos, entre comillas, naturales, que somos las mujeres liberadas o las mujeres independientes. Bueno, también felicitar, por supuesto, la charla, me ha encantado, interesantísimo, y simplemente me surgía la idea de pensar acerca del concepto de felicidad, tanto en estas sociedades de cazadores-recolectores, donde únicamente existe esta identidad relacional, y por el contrario, en nuestra sociedad más que apuesta más por esta individualidad, ¿no? La pregunta sería si se puede hablar de dos conceptos de felicidad diferentes en cada una de estas dos maneras de entender las relaciones, y si en el caso de los cazadores-recolectores, que únicamente fomentan esta identidad relacional, si se podría ver que es más fácilmente conseguible esta idea que puedan tener de felicidad en la medida de que existe esta ausencia de deseo personal, aunque por otra parte se diluye de alguna manera en todo el grupo, ¿no? Entonces quizá podríamos decir que en el caso de la identidad relacional de estos grupos es más fácilmente conseguible esta felicidad por la ausencia de deseo, pero por otro lado la experiencia personal de esa felicidad es quizá menos intensa que la que se podría conseguir cuando existe esta individualidad. Y por tanto deseo, pero también la posibilidad de una frustración añadida, ¿no? como motivo de que existe ese deseo en sí. A ver, te empiezo con lo de parir. A ver, esto me lo dicen
más veces que si los hombres tendrían que envidiar nuestra capacidad de parir, porque bueno, yo creo que aquí hay un error de entender cómo ven esto los cazadores-recolectores. O sea, lo vemos con la mente nuestra, pero esto no lo ven así los cazadores-recolectores. O sea, los cazadores-recolectores, o sea, tú tienes que pensar, cuando no hay escritura, que no hay una representación que se separe de la realidad. O sea, solamente no hay nada abstracto que se separe de lo material, digamos, ¿no? Se piensa siempre sobre lo concreto. Entonces, ¿por qué se produce la concepción de un bebé, ¿no? ¿Por qué se produce un embarazo? Nosotros sabemos lo que son los óvulos porque tenemos ciencia y lo hemos estudiado, pero un cazador-recolector no sabe lo que son los óvulos, no lo puede saber. Sin embargo, sí sabe lo que es el semen, porque el semen lo ve, lo toca, lo huele. Así que, en general, esto no solamente con los aguas, sino toda la bibliografía que he buscado, y ahora en Etiopía lo mismo, y de hecho, incluso lo decía Aristóteles, pero es que, o sea, esto, digamos, lo tengo que ocultar en entrevistas personales, no ya de toda la bibliografía que he leído. Ellos creen que la concepción de un bebé se produce por la mezcla de sustancias. ¿Cuál es una de las sustancias? El semen. ¿Cuál es otra sustancia? Algo que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres son un recipiente donde el semen entra y ahí se mezcla con una sustancia de la mujer. En el caso, o sea, puede haber algunos grupos piensan que es la leche, que cuando nace el bebé sale para afuera, entonces que se mete para adentro, o sea, que la tienen dentro. Pero es más generalizado, y esto es lo que pasa con los Awa y lo que pasa en Etiopía, que piensen que es la sangre menstrual. O sea, cuando una mujer está embarazada deja de menstruar. Así que lo que ellos creen es que se mezcla el semen con la sangre menstrual de la mujer y se va constituyendo un bebé, ¿no? Te cuento lo que yo tengo de las entrevistas con los Awa. Bueno, y con cómo se organiza el grupo Awa. Los Awa, cuando la mujer está embarazada, tiene que tener relaciones, porque claro, el bebé crece porque se aporta semen. Entonces ellas tienen la obligación de tener relaciones sexuales durante todo el embarazo, para que siga habiendo aporte de semen, porque eso es lo que hace que crezca el bebé. De hecho, no basta el semen de un hombre, el de su marido. Tienen que tener relaciones con otros hombres, porque si no, no habría semen suficiente para constituir el bebé. Entonces, el agente activo es el hombre, porque es el que aporta el principio vital. En Etiopía, por ejemplo, lo que yo le preguntaba, pero ¿y los hijos? O sea, lo mismo, y me decían, los hijos los contienen los hombres, porque nosotros tenemos que tener relaciones con los hombres para poder tener a los hijos, porque si nosotros no tenemos relaciones con los hombres, el hijo no nos llega. Pero eso es ya una construcción sobre un rol que se le ha... Eso es una construcción, no sé si... Es una construcción, pero lo que te quiero decir es que previo a eso había una parte que era la que alguien ponía y toda esa cosmología, sí que es verdad que es distinta a la diferencia de etnia. Pero cuando eso ya se construye con el servo a favor del hombre. Antes de que eso se construyera, simbólicamente había una... Simbólicamente la mujer es un recipiente, o sea, eso tiene un valor. Claro, pero digamos que hay un principio activo y un principio que es pasivo, que es el recipiente. O sea, el hombre mete el semen en el recipiente. Y antes de eso había una aportación que hacían personas que tenían órganos genitales distintos. Entonces, en algún momento se construyó que la parte que yo pongo era más importante que la tuya. Si no es cuestión de que sea más importante, es que es lo activo. Es que es lo activo. Antes de eso, una historia en la que no. O sea, eso que tú me comentas como es que esto, bueno, que lo comentamos si quieres después. Es que esto es el comienzo de Homo. O sea, quiere decir que no hay una historia previa a eso. O sea, la simbolización, pero es que esto, que si quieres lo comentamos ahora. Bueno, con respecto a el abandono de letras de cuidado, es que lo que tú me decías estaba de acuerdo con lo que decías tú, no he encontrado que fuera... No, porque tú dices que como que la individualidad dependiente podría ser el futuro de una sociedad como mucho más igualitaria, ¿no? La individualidad independiente. Independiente, sí. Donde
los hombres reconocían que sería la identidad relacional y la identidad racional unida, y yo creo que el sistema lo que produce es una universalización de la fantasía de individualidad. Claro, pero eso, que estoy completamente de acuerdo, que eso es mi propio argumento, o sea, que lo que hace el sistema neoliberal es negar la importancia de lo relacional y cada vez más. Eso es. Y cada vez más. Que no hay un futuro mejor, sino que cada vez más nos encontramos... Bueno, el feminismo lo intenta, pero el sistema se resiste y cada vez peor, ¿sabes? Peor. Sí, es así. Y lo que nos encontramos es una universalización de esa individualidad en las mujeres. Yo creo que las mujeres están abandonando la identidad relacional. Eso es lo que yo te quiero cuestionar. Ya, yo creo que... Claro, eso te iba a decir yo, hay grupos feministas que están con los cuidados y están, ¿sabes? Que eso es muy importante. Lo que pasa es que como eso no lo valora el orden social, pues, pero porque el orden social sigue regido por el orden lógico que es patriarcal, por los hombres que están ahí. Sí, estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Pero no le veo ninguna solución. Con respecto a la prostitución, vamos, claramente es un ejercicio de poder, porque ya no tiene que ver con cuestión de sexo, de sexualidad, es un ejercicio de dominación, claramente. O sea, que eso también estoy de acuerdo, eso es lo que tú me decías, ¿no? Y con respecto a la felicidad, los conceptos de felicidad, pues me da pregunta, no sé qué decir. Es que yo no sé si se puede hablar de... Es que no sé muy bien cómo definir la felicidad, ¿sabes? O sea, que yo creo que la felicidad tal como tú la conocemos o como la imaginamos tiene que ver con la individualidad, como tú dices, con esto de llegar a momentos en donde consigues algo que te satisface, digamos, ¿no? Y eso se pasa, porque es un instante que hay que generar otro deseo. Los cazadores colectores yo no diría que tienen esta sensación así de felicidad, por lo menos no es, claro, no es reflexiva la identidad, entonces no es... lo que tienen es como mucha más paz, ¿sabes? O sea, que como no tienen ansiedad, o sea, no tienen la ansiedad que tenemos nosotros, entonces ellos están como... a ver, para ellos ser no implica como para nosotros llegar a ser. O sea, para nosotros concebimos nuestra vida siempre como un llegar a ser, ¿no? O sea, nosotros nos organizamos, la individualidad que organiza la identidad en relación al tiempo. Entonces tú te imaginas a ti mismo como resultado de lo que ha pasado y como proyección de lo que vas a ser, ¿no? Entonces nosotros estamos, para tener la sensación de que somos, estamos todo el tiempo intentando generar la imagen de lo que vamos a ser, ¿no? Entonces eso nos mete en una ansiedad que cuando consigues satisfacer algunas de esas etapas, pues tienes sensación como de felicidad, ¿no? O cuando tienes una gratificación emocional en un momento determinado. Pero, o sea, cuando frenas esa ansiedad, los cazadores colectores no tienen esa ansiedad. O sea, ellos saben quiénes son por el simple hecho de ser. No necesitan llegar a ser otra cosa. No quieren llegar a ser otra cosa. No quieren cambiar. ¿Sabes? Entonces, en ellos se puede hablar de esto de felicidad. O sea, yo creo que tienes razón en esto que tú decías de que es como menos intenso. Yo lo que creo es que es un modo... emocionalmente es mucho más satisfactorio. Lo que pasa es que si tú solo tienes identidad relacional, hay alguien que te está dirigiendo el destino, ¿sabes? Desde fuera. Esto que son individuos guiados desde fuera. Siempre. Entonces ese es el problema. Claro. Pero emocionalmente es mucho más gratificante. Está claro que podíamos estar aquí muchas horas, pero ya sabéis que lamentablemente tenemos que terminar a las 10. Si alguno queréis que os firme el libro Almudena, yo quiero felicitar a Almudena y agradecerle que haya venido finalmente a Cartagena, porque ya habéis visto que efectivamente era una suerte y un privilegio tenerla con nosotros. Y poner este punto y final al Cartagena Piensa de este año y anunciaros que empezamos el 16 de enero, empezamos precisamente con el libro de educación tóxica de Yone Illescas, que lo vamos a hacer en el Salón de Actos de la UNED. Vamos a trasladarnos allí. Pero ya os llegarán los programas que veréis que hay contenidos extremadamente interesantes. Y muchas gracias a todos y a todas.